Saludo a Alfredo Cornejo, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Usted tuvo mucha exposición en los últimos días por la fiesta de la vendimia. Y lo primero que quería preguntarle, Alfredo, te tuteo, entre tantas cosas dijiste, la economía no está enamorando a la población. ¿Qué pasó desde la Casa Rosada? ¿Qué te dijeron después de esa declaración? No, nada, no ha tenido ninguna repercusión, pero en realidad no creo haber sido contradictorio. Creo que es bastante sincero. Hay descontextualizado, ese título suena de una forma, contextualizado, y acá tengo la oportunidad, suena más realista. En primer lugar, que hay indicadores de mejoría de la economía que son evidentes en materia de construcción, de empleo privado, de consumo en el último trimestre del año pasado. El punto es que todos esos indicadores positivos no son de alcance masivo y no son de tal envergadura como para que el conjunto de la población advierta que hay una mejoría económica. Y da la impresión de que esta va a ser la tendencia, es decir, si el gobierno tiene una estrategia gradual de baja de la inflación, de gradual de crecimiento, bueno, y si todas las medidas fiscales que toma son graduales y todas las monetarias que toma son más graduales, porque han sido un poco más de shock al principio y más graduales ahora, la economía va a dar resultados, pero no va a enamorar al ciudadano común así porque sí. Y cuando digo enamorar, digo comparativamente, después de la post-devaluación del 2002, de la gran mega devaluación del 2002, luego se dieron años de crecimiento de tasas al 7%, al 8%, al 6%, en el 2003, en el 2004, en el 2005, en el 2006, en el 2007, y la verdad es que esa sí era una economía que enamoraba, pero claro, era ficticio, ¿no? Porque era después de una mega devaluación, ¿no? Entonces, eso es a lo que me referí, eso es a lo que me referí concretamente, ¿no? Uh-huh. Y me refiero, y creo que es más realista que estar intentando transmitir de que no quedaría bien y no es mi estilo, pero creo que tampoco debiera ser el estilo de esta Argentina, de vender grandilocuencia, cuando en realidad vamos a tener que acostumbrarnos a crecimientos moderados de la economía, pero crecimientos más sostenibles en el tiempo, ¿no? La verdad es que en los últimos años, en los años de elecciones se ha crecido, en los años de no elecciones se ha decrecido, y vamos a asistir a 2 años de crecimiento pares e impares, con elección y sin elección, y eso habla de un país que va poniéndose en movimiento, ¿no? Ahora, una cosa es que es más sólido, ¿no? Una cosa, Alfredo, es que la economía no enamore, y otra distinta es que genere insatisfacción, y al menos a juzgar por casi todas las encuestas, hay cada vez más gente insatisfecha con el devenir económico. Bueno, a ver, ya no se trata solo de enamoramiento, sino de insatisfacción. Sí. A ver, mientras... Dos cosas diría. La primera es que puede haber caído el gobierno en su consideración pública con respecto a los números que tenían las encuestas en las elecciones y post-elecciones. Y eso, negar eso tampoco, también es una tontera, no negarlo, eso es así. Ahora, cuando uno ve el resto de las preguntas
que se formulan en una encuesta, por lo menos la que yo hago hacer en Mendoza, un lugar donde si la economía crece el 3 en la nación, acá crece un poquito menos con este tipo de cambio. En las encuestas en general, cuando uno profundiza más en preguntas, porque no hay que quedarse con una sola pregunta, si no podemos cometer el error de la convertibilidad, ¿no? Sino en varias preguntas. Y la verdad que no se advierte un gran descontento de la ciudadanía con respecto a la marcha de la economía, si uno ve varias preguntas, y no una en particular, la consideración del gobierno y demás. En Mendoza yo hago encuestar con una pregunta que tiene 2 categorías positivas y 2 negativas, sobre cómo es su situación económica, cómo la percibe, y cómo la percibe usted y su familia, con 2 categorías positivas, es decir, pasable y buena, y 2 negativas, ¿no? Pasable, un término vulgar, pero que denota una codificación, una decodificación del mensaje del otro lado. Y la verdad que más del 60% se sitúa en las categorías positivas, y todavía se sitúa, si bien una leve baja, todavía se sitúa en las categorías positivas. ¿Y por qué es eso? Porque para algunos ciudadanos determinados estándares de vida, como, no sé, cambiar el auto, le parece pasable o bueno, y a otros comer el asado de los domingos le parece pasable o lógico, o bueno, comer todos los domingos un asado con su familia. Y estos argumentos vulgares en realidad denotan que no percibe la ciudadanía una gran crisis económica, percibe en líneas gruesas de determinada dirección, pero no percibe ni una mejoría ni un empeoramiento de la economía. Y no estamos en una crisis, a pesar de los que estamos mucho más informados, periodistas económicos, dirigentes políticos que estamos gobernando, etcétera. Sabemos que hay una cierta endeblez de la estructura económica argentina, acerca de su déficit fiscal, acerca de su poco crecimiento de las exportaciones. Diría que es una situación mediocre. Es una situación, a ver, donde estamos a mitad de camino entre un cambio económico relativamente grande, pero gradual, y como estamos a mitad de camino, bueno, ni se terminan de ver y creo que ha sido inteligente el gobierno, porque si no podríamos estar atravesando una gran crisis. Ha sido relativamente inteligente en que no le explote la bomba y a su vez poder conseguir resultados. Quizás el error ha estado en anunciar primaveras económicas mucho antes de que estas se empiecen a dar, y probablemente nunca haya una primavera económica como los argentinos están acostumbrados, insisto, en la década, los primeros años 2003, 2004, 2005, donde la gente se entusiasmó con la economía, ¿no? Cornejo, buenas tardes. Sebastián Lacunza. ¿Cómo le va? Le pregunto sobre una característica que ya parece bastante generalizada en una parte del gobierno, quizás no la vinculada a la Unión Cívica Radical, pero sí la vinculada al macrismo y al PRO, que son los fondos offshore, las inversiones en paraísos fiscales, ese tipo de colocaciones de capital. ¿Qué mensaje cree que da eso a la sociedad cuando es tan reiterado, tan abultado y a su vez tan justificado por la jefatura de Estado? A ver, yo diría que tiene una doble lectura, como una doble vara para analizarlo. En primer lugar, debo decir que es bastante natural que un montón de gente que proviene de la empresa, muchos de ellos millonarios, sin ser peyorativo con esto, como la Argentina se sitúa, es
relativamente normal que tengan dinero afuera después de los vaivenes de la economía argentina. ¿Sí? El punto es si lo hicieron en su paso por la función pública o no, y ahí efectivamente no hay ninguna denuncia que haya sido en su paso por la función pública, y la mayoría de ellos su paso por la función pública es reciente, con lo cual... Pero 100 negocios, ¿no? 100 negocios con el Estado. Varios de ellos han sido proveedores o contratistas del Estado. Exacto, algunos sí, algunos no. Creo que el único punto donde hay divergencia, y ahí sí yo puedo situarme dentro de lo que me preocupa, es en materia de transparencia, de no haberlo dicho del primer momento, y no haberlo transparentado en sus declaraciones, si es que ocurre en estos casos, como es el de Díaz Gilligan. ¿Y el de Caputo no, Cornejo? Bueno, es mucho más confuso, es bastante más confuso, pero yo quiero decir que también las cosas, analizarlas sin contextualizarlas, no creo que contribuya a un debate de calidad como el que creo que se merece la Argentina, y creo que necesita la Argentina para dejar de hipocresías y de dobles estándares para analizar la situación. Acá hemos tenido gente que llegó pobre a la función pública y se fue enriquecido, y hemos tenido gente que tiraba en un convento una valija o un bolso con millones de dólares, ¿no? Entonces, me parece que, es decir, meter todo en la misma vara, no creo, y medirlo a todo sin contextualizarlo, me parece que tampoco contribuye en lo más mínimo. Sí creo peligroso que de tanto de varios hechos de falta de transparencia se puede perder credibilidad para sostener la reforma económica que está llevando a cabo el gobierno, ¿no? Ahora imagínese... Y eso me parece tan peligroso, eso también me parece más peligroso aún, ¿no? Que mientras uno le pide esfuerzo a la población, estos detalles, que no son detalles menores de falta de transparencia, pueden afectar la marcha de la economía. Ahora, te tuteo como es Alfredo, si a vos no te parece confuso las explicaciones de Caputo respecto a su no declaración de una empresa offshore, imagínate al resto de la población. Sí, pero vuelvo al contexto, ¿no? La mayoría de esta gente vino al gobierno en forma reciente, siendo número 1 o número 10, pero en un ranking internacional es lógico que vengan de esos ámbitos con toda su historia detrás. Esos son los riesgos que tomó el presidente Macri, y bueno, yo soy de otra historia, y a mí también me choca, no voy a decir que no. Pero la verdad es que esta es una experiencia única de la Argentina, donde la mayoría de sus funcionarios vienen de las empresas, vienen del sector privado, de organismos internacionales, y no vienen de la estructura política tradicional, del radicalismo, del peronismo, con lo cual hay una cultura distinta, muy distinta, y me parece que eso es lo que está generando un shock, ¿no? Hay un problema, gobernador. A mí me preocupa más la transparencia de que cada cual, sea millonario y lo tenga en el exterior o no, la verdad no es una buena señal. Si pedimos que los argentinos traigan el dinero a la Argentina y queremos inversiones extranjeras, bueno, todos tienen que dar el ejemplo en la función pública, pero también es cierto que la historia de estos últimos años ha hecho que muchos empresarios se han salvaguardado teniendo la plata en el exterior. Entonces, creo que, bueno, es parte del gradualismo. Creo que vamos a tener que ir exigiendo que esto no sea así en el futuro, pero sí comprendiendo cómo fue en el pasado inmediato, ¿no? Gobernador, hay un problema adicional
que no tiene que ver tanto con el origen de los fondos, que es otro tema, o las inversiones offshore, que es el conflicto de intereses. Como usted dice, muchos vienen del empresariado y una vez puestos en la función pública, Sí. se dedican a fijar políticas para sectores en los cuales ellos mismos tienen intereses. Es así, es así, es así. Pero, a ver, vuelvo a lo mismo. Descontextualizado, en el periodismo argentino, con todo respeto a ustedes, ya que me tutean, yo me atrevo a... en el periodismo argentino hay mucha sensibilidad con este tema y es lógico que sea así. Pero también hay una descontextualización de cada uno de ellos, de cómo se analizan estos temas. Si los funcionarios ganan mucho, y un ministro gana 400.000 pesos mensuales, es un escándalo. Y es tratado en la opinión pública poco menos que como un acto de corrupción. ¿Sí? Y así lo ha tratado el periodismo. Cuando dan los sueldos de los funcionarios públicos, dan los sueldos brutos. Cuando dan el sueldo de un maestro, dan el sueldo neto. Eso que es vulgarmente así y que está tratado por el periodismo de Mendoza, por el periodismo de Buenos Aires, eso tiene impactos muy fuertes en una cultura cívica populista. Entonces, cuando viene gente de afuera y que viene como a donar sangre al Estado, y viene con un bagaje de riqueza y demás, entonces tenemos que encontrar una justa medida, ¿no? La verdad que yo soy nacido y criado en la actividad política y prácticamente en la actividad pública, con poca actividad en la privada. Tengo bienes perfectamente transparentes, soy una clase media baja, nunca mi familia me exigió más que eso, y yo no lo muestro como un ejemplo, va de suyo, creo que nadie sospecha nada de mí porque tengo mi trayectoria después de... Ahora, insisto, no es el normal de los políticos argentinos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, de los intendentes, de los legisladores, no es de las viejas tradiciones del peronismo y el radicalismo, y el peronismo en particular, más claramente del peronismo. Con lo cual, esta nueva cultura de dirigentes que vienen de la empresa, vienen unos años y se vuelven a sus empresas, es una experiencia bastante nueva que la ha incorporado a full Mauricio Macri, con sus pros y con sus contras, ¿no? Gobernador. Ese análisis debe estar contenido, ¿no? Muy amable, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. ¿Sí? Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical.